Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a Frente a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Vamos a comenzar una serie de programas con los precandidatos presidenciales. Y en esta oportunidad nos vamos a ir al sur de nuestro país, a la región de la Araucanía, porque ya está en contacto Diego Alcalao, de origen mapuche, profesor de educación física y oriundo de Purén, región de la Araucanía. Busca instalarse en La Moneda como representante del mundo mapuche y chileno. Es líder indígena perteneciente al movimiento Por el Buen Vivir. Trabaja en una candidatura independiente con el fin de integrar la cultura ancestral de las primeras naciones que habitaron en nuestro país con la cultura del Chile mestizo contemporáneo. ¿Cómo está don Diego Alcalao? Un gusto en saludarle. Bienvenido a Frente. Hola Wilfredo, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte. Bienvenido. Una extensa conversación vamos a sostener en el día de hoy. Antes de ello, vamos a saludar de inmediato a Camila Araya, porque hoy estamos cambiando de formato, queremos hacer participar a nuestro público. ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes, Frente. Hola Wilfredo, buenas tardes. Buenas tardes también, gracias por participar en nuestro programa, don Diego Alcalao. Y también quisiera invitarlos a todos a compartir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Frente a Frente Radio y en Facebook Frente a Frente TV, también en nuestra página de internet frenteafrente.cl. Estamos con una pregunta, Wilfredo. La gente se pregunta qué pasará con los constituyentes que se constituyen mañana domingo 4 de julio. Y también qué rol tendrá el mundo originario en esta asamblea, aprovechando también que está don Diego Alcalao para comentar aquello. Perfecto. La gente puede comenzar a participar desde ahora ya. Así Perfecto. Hechas las preguntas, ingresen entonces a nuestras plataformas digitales para que formen parte de esta conversación. Vamos de inmediato con nuestro invitado Diego Alcalao. Diego, la lucha del pueblo mapuche por recuperar tierras ha sido permanente en todos los gobiernos. ¿Cuál será su estrategia para lograrlo si llega a la presidencia? Lo primero es reconocer la violación del Tratado de Trapigüe por parte del Estado de Chile en el año 1825. Ese es un tratado que se firmó en el gobierno de Ramón Freire con el pueblo mapuche. Ese es un tratado entre el Estado y el pueblo mapuche que reconoce cuál es el territorio, cuáles son las tierras. Entonces, lo primero es que hay que reconocer ese tratado. Lo segundo, que también hay que respetar el artículo 20 de la Convención de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, en la que dice que si no se puede devolver ciertos territorios y ciertos derechos se deben compensar. Esas son las características que incorpora esto, pero además yo sé cómo lo resolvió Nueva Zelanda con el pueblo maorí, en el cual el Estado neozelandés llegó a un acuerdo con el pueblo maorí y en eso se reconstituyó derechos, se restituyó territorio y se compensó ciertas materias que no se podían resolver. Eso es gracias al Tratado de Waitangi de 1840. Entonces, hay similitudes con Chile, hay similitudes con el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y hay que entender un poco y llevar a la práctica la experiencia internacional. ¿Por qué cuesta tanto llegar a esa práctica que en otros países sí ha dado resultado? Porque en esos otros países es el Estado quien tiene ciertos intereses sobre territorios de los pueblos indígenas. En cambio, en Chile no es el Estado el que tiene los intereses económicos, sino que son grupos económicos, como por ejemplo la familia Angelini Mate, de la Forestal Arauco y Mininco, que tiene más de 3 millones de hectáreas a su haber, son propietarios. Y el pueblo mapuche recibió 536.000 hectáreas de parte de los títulos de merced en las reducciones. Y hoy día hay dos familias que tienen más de 3 millones. Es decir, que la familia Angelini Mate, de origen europeo, tienen 6 veces más tierra que los 2 millones de mapuches que estamos aquí en Chile. Y eso es realmente brutal. Entonces, ¿por qué no se resuelve? Porque las demandas del pueblo mapuche en territorio colisionan indiscutiblemente con los intereses de grupos económicos que, dicho sea de paso, son quienes se ha comprobado que han financiado a políticos, como Orpi de Corpesca, de los cuales los mismos dueños de las forestales son dueños también,
y así como se han financiado campañas presidenciales y parlamentarias. Por eso no se tocan esos intereses económicos. La violencia en el sur ha sido dura y con consecuencias muchas veces fatales, incluso con acusaciones sobre delitos que nada tienen que ver con la causa mapuche. ¿Cree que existe la relación entre el narcotráfico y delincuentes comunes para perpetrar estos hechos? ¿Hay, a su juicio, uso político de los mapuches en lo que está ocurriendo? Mira, hay un intento desmedido de parte de la autoridad política de vincular los hechos de violencia y delincuencia común y narcoterrorismo y tráfico con la causa mapuche. Si usted lee la cuenta pública del presidente Piñera, dice, se deben restituir derechos de los pueblos indígenas y con la misma fuerza se debe combatir el narcoterrorismo, el narcotráfico en la Araucanía. Lo que hace él con ese discurso es tratar de vincular una demanda de 140 años del pueblo mapuche, de demandas territoriales, 140 años. Lo que él hace es tratar de vincular esa demanda política de un pueblo con hechos de delincuencia común, tratando de desviar la atención del epicentro del problema, que son derechos históricos y colectivos. Y por lo demás, los temas de delincuencia y los temas de narcotráfico son un problema nacional, es un problema de país. Y yo no he escuchado al presidente Piñera decir lo mismo y combatir el terrorismo de la misma fuerza y el narcotráfico en la región metropolitana, en la región de Valparaíso y en la región de Iquique, que son las tres regiones más violentas de Chile, donde asesinan personas, donde prostituyen niños del Sename en Santiago, donde se utilizan los niños pobres de burreros, donde los narcotraficantes y terroristas tienen leyes propias, tienen cogobierno. Ahí yo no he visto al presidente Piñera ni a ningún presidente decir, vamos a combatir aquí los hechos de terrorismo y de narcotráfico con la misma fuerza que en la Araucanía. En ninguna parte. ¿Por qué se hace eso? Porque esta es una excusa para justificar la instalación de un número cuantioso de militares, de carabineros en esta zona, que nunca se van a las poblaciones como Lalín o con las poblaciones pobres, sino que se instalan como guardias privados de latifundistas. ¿Cuál es su propuesta como precandidato para terminar con la violencia de la Araucanía? Bueno, que son dos cosas distintas. Lo primero, para terminar con la violencia en la Araucanía, Carabineros, Inteligencia, Seguridad Pública y el Ministerio Público deben resolver los hechos de violencia y deben funcionar. ¿Por qué estas personas no funcionan? Yo me pregunto, ¿qué chileno dejaría a sus hijos en cuidado de Carabineros hoy día? ¿O qué adultos mayores dejarían sus ahorros previsionales bajo el cuidado de Carabineros? O sea, se ha demostrado que la policía no cumple su tarea, que es resguardar a la sociedad, y entonces, cuando estemos nosotros en la presidencia, lo primero es reformular la policía en Chile para que de una vez por todas cumpla su tarea, que es cuidar a los más débiles y combatir la delincuencia y el terrorismo y el narcotráfico de verdad. Lo segundo, cuando nosotros estemos en la presidencia, vamos a resolver la controversia entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Y para eso entonces vamos a restituir derechos, vamos a reconocer tratados y vamos a cumplir el derecho internacional que indica que los pueblos originarios deben tener derechos que en Chile se les han negado por 140 años. A pesar de que en la web aún no está su programa de gobierno, su candidatura es ciudadana definitivamente, independiente y autogestionada. No está financiada por ningún partido político, empresa, organismo o grupo de interés, lo cual hay que felicitarlo. Pero ¿cómo lo va a financiar? ¿Cómo va a financiar una campaña de este nivel, en danza de millones de dólares? Bueno, lo primero que hay que hacer es inscribir la candidatura para ser candidatos. Y en eso estamos en este minuto en una tarea dura de recolectar las 33.000 firmas para entonces en agosto inscribir la candidatura. Eso es lo primero. Luego que usted inscribe la candidatura, el servicio electoral tiene que abrir una cuenta para que usted ahí reciba los aportes ciudadanos o aportes de personas que quieran contribuir a su campaña. En este minuto, la campaña está siendo sostenida
por dirigentes mapuche, por dirigentes sociales, por profesores, por distintas personas que están en el equipo aportando para reunir las firmas. Porque nosotros decimos, dime quién te financia y te diré qué Chile quieres. Entonces, si vemos lo que tenemos como resultado de Chile, entonces está claro que los que han financiado este Chile son los supermillonarios y no los superpobres. Entonces, en ese sentido, ese punto me parece de primera necesidad. Pero además hay otro factor, Wilfred. Se ha demostrado en el proceso constituyente que los que derrotaron a los partidos políticos y a los 700 y tantos millones de pesos que ocupó una señora y que al final perdió, se demostró que los que le han ganado son personas comunes y corrientes del pueblo, como Rodrigo Rojas, como la tía Pikachu, te das cuenta como que es gente que no pertenece a ningún grupo económico. ¿Por qué ocurre eso? Es porque ya no hay una lucha entre mega actores, sino que hoy día el enfrentamiento es entre micropoderes y mega actores. Y estos micropoderes han derrotado a estos mega actores de manera exitosa. Eso ya se vio en Chile. Y nunca te había pasado que los independientes sin plata le ganaran a los supermillonarios. Imagínese usted que la democracia cristiana sacó un solo constituyente. Exacto. Y que justamente era su presidente de partido, que es el mismo dueño de las termas de Tolhuaca en la Araucanía, es el mismo perteneciente a la Federación Palestina, es el mismo que arrienda y que tiene fondos mapuche que le aplica carabinero. O sea, es gente que tiene mucha plata, digamos, ¿no? Y poder, ¿no? Y poder. ¿Cuál es su opinión hoy cuando ve que hay un grupo de precandidatos, un ex alcalde y un actual alcalde, ambos de la región metropolitana, son hoy precandidatos a la presidencia? Y por otro lado, en la derecha, vemos a 3 de los 4 precandidatos que formaron parte del actual gobierno del presidente Piñera. Hablamos de Briones, Sichel y Desbordes. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, que Chile es un negocio atendido por sus propios dueños, en el cual el ciudadano no es ciudadano. Aquí es un instrumento suntuario de mercado electoral, o sea, de su mercado electoral. Y también lo que uno ve es que Chile, como dice el viejo dicho, que Dios está en todas partes, pero atiende en Santiago. Entonces, porque todos los candidatos son metropolitanos, pues. Y nosotros somos de Purén, imagínate un pueblo de 12.000 habitantes. Entonces, la gran diferencia entre ellos y nosotros es que cuando nosotros estemos en la presidencia, nosotros vamos a estar recorriendo el país, no vamos a estar centralizando el poder en la moneda. Y los que están de candidato ahí, todos, sin ninguna excepción, pertenecen a una u otra élite política y económica de ciertos grupos europeos de influencia en Chile. O sea, yo podría decir que, ¿qué es lo que es ser chileno en realidad? Ser chileno es una mezcla de mapuche con criollo, que el 95% del país tiene esa condición. O sea, esta es la primera vez que un mapuche, que es chileno de verdad, o originario, por decirlo así, es candidato. Y todo el resto son representantes de grupos económicos y elitistas europeos. Va a ser un trabajo no fácil, pero sí con mucha convicción, el tratar de reunir estas 33.000 firmas, ¿no es cierto?, para pasar a la segunda etapa, por llamarlo así. ¿Cuán cerca está de ello? ¿Cuán lejos está de ello? Faltando aproximadamente 45 días en la fecha de término. Mira, estamos en la mitad, estamos tan cerca como tan lejos. O sea, todo lo que nosotros hagamos en estos 45 días puede permitir que por primera vez en la historia un mapuche, una persona del bajo pueblo, como le llaman algunos filósofos o cientistas, esté en el debate presidencial y que haga del debate presidencial plurinacional por primera vez en la historia de Chile. Estamos muy cerca. Depende de nuestra convicción, de nuestro compromiso y nuestra determinación. Este no es un tema político, es un tema social, un tema país. Es un tema ¿Cómo país. define su candidatura? O sea, yo la defino como ciudadana, pero también la defino como un camino que busca la dignidad de la persona. Que no sea interpretado por terceros, que no seamos el mercado electoral, sino que seamos ciudadanos decidiendo su futuro.
Y en ese proceso nos encontramos hoy día, tratando de encontrar ese espacio que nos permita decidir nuestro futuro. Pero lo que pedimos ahora en esta etapa no es el voto, porque mucha gente se pierde en eso. Lo que nosotros buscamos es la oportunidad de ser candidato. O sea, el patrocinio es solo para que te den la oportunidad de estar en el debate presidencial. Luego de estar en el debate presidencial, lo del voto es otro tipo de campaña y es otra cosa. ¿Qué le genera como líder del pueblo mapuche que haya aparecido la bandera mapuche en el estallido social en la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, la Plaza Dignidad, como quiera definirse, y que Mira, esta bandera al parecer llegó para quedarse definitivamente? mira, es una alegría muy grande que el pueblo de Chile, o sea, el pueblo, el auténtico pueblo, es decir, una organización de derechos colectivos que no ha sido reconocido por el poder político, reconozca al pueblo mapuche como hermano. O sea, el pueblo de Chile hizo ahora en la marcha lo que no había hecho nunca el poder político, es decir, reconocernos. Recordemos que incluso en Villarrica prohibieron utilizar la bandera mapuche, salva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la demanda del pueblo mapuche, la demanda de los pueblos originarios, la demanda de los grupos excluidos de Chile, se hermana indiscutiblemente con la demanda del pueblo mapuche, y el camino por la dignidad, por la igualdad y por la justicia es inseparable con el camino que tenemos nosotros como pueblo, porque tenemos adversarios comunes. Adversarios comunes es esa casta política de los dueños de los partidos y de los grupos económicos que financian estos partidos. Recordemos que el Partido Socialista era accionista de Soquimich, pues, y que el PPD, el Penta le pagaba hasta la luz y el agua, y que el Partido Comunista, bueno, tiene mucho recuerdo de la Universidad Arce, ¿no? Bueno, entonces recordemos también que la democracia cristiana tiene grupos de forestales dentro de su financiamiento. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esos grupos de interés van a estar siempre en un concubinato con la política solamente para mantener sus privilegios y mantener a las personas fuera del modelo de desarrollo. Estamos en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Frente a Frente, su programa, nuestro programa, todos los sábados, 19 horas, 7 de la tarde. Estamos conversando con el precandidato presidencial, Diego Ancalao. Si llegara a ser presidente, usted, en materia de educación, ¿exigiría o decretaría el aprendizaje de la lengua mapudungún en los colegios o escuelas de nuestro país como un ramo obligatorio? Sí, por supuesto. Chile tiene que ser plurinacional en el derecho y en los hechos, no solamente en el discurso folclórico. Y para que Chile sea plurinacional, no solamente tenemos que hablar nuestro idioma nosotros, sino que el que tiene que hablar el idioma nuestro es el que no es mapuche. Eso es interculturalidad, porque mire, en Chile dice, el fracaso de la política educacional dice, vamos a hacer un programa intercultural bilingüe en los colegios con mayor porcentaje indígena. Entonces, los más interculturales somos nosotros, porque los mapuches hablamos un idioma que no es nuestro, vamos a escuelas que no son nuestras, vamos a universidades que no son nuestras, y resulta que a nosotros nos quieren enseñar a hablar nuestro idioma. Entonces, lo que ocurre es que esa es una interculturalidad fracasada, porque los que hacen los modelos estos de desarrollo son personas que no conocen y no son indígenas, entonces hacen un programa intercultural para hacernos intercultural a nosotros. Los que tienen que ser intercultural son los chilenos, pues. Y ellos deberían hablar el mapudungún, y así el mapudungún debería estar así como se aprende el inglés, ¿cierto? Así debería aprenderse el mapudungún en todo el currículum nacional. Debería ir a la par. Exactamente. Esa formación y esa educación. Oiga, estimado precandidato, y que está trabajando ahí para conseguir las 33.000 firmas e ir oficialmente ya por este largo camino, que entre paréntesis queda tan poco. Usted dijo que había sido criticado por simpatizantes del Partido Comunista, que lo había increpado por la supuesta irresponsabilidad de haber levantado una propuesta mapuche. ¿Siente que hay algo de temor en este partido que se refieren hacia esa su persona? Yo no sé si temor, pero me llama la atención
que personas de un partido político, en este caso el Partido Comunista, que fue parte del gobierno Bachelet y que ha sido parte de varios otros gobiernos y, eh, y que tenía un ministro de ese partido cuando allanaban Temucuicui, vengan a decirme a mí que yo soy irresponsable. Yo que pertenezco a un pueblo que ha sido 140 años usurpado y negado en derechos, que un partido político de la República me diga a mí que representan que yo soy irresponsable. Entonces eso a mí me preocupa, la verdad que me preocupa demasiado, porque el Partido Comunista es un partido que habla de democracia, pero tiene el mismo presidente del partido hace 15 años, pues. Entonces, ¿cómo me critican por una democracia que ellos no practican? Entonces, claro, entonces a mí me llama la atención ese doble discurso, ¿no? Oiga, ¿tuvo la oportunidad de ver la franja televisiva en estos días? Sabes tú que he tenido muy poco tiempo y no lo he perdido en eso, fíjate. A ver, mire, yo lo voy a contar rápidamente, ¿eh? Porque hay un festival de ofertas, ¿ya? Y me detuve justamente a notar las palabras que más se pusieron, o conceptos: dignidad, igualdad y descentralización. Mira, lo que pasa es que hoy día estamos en un ofertón político, ¿ah? En un ofertón político porque, mira, el informe de auditoría de la democracia del PNUD del 2014 dice que la desigualdad social y la desigualdad económica y la desigualdad en el trato del Estado con los pobres, con los indígenas, con las mujeres, con la diversidad sexual, son consecuencias de la desigualdad política. Es decir, que la pobreza en Chile es una decisión política y los grupos que hoy día son candidatos a la presidencia han administrado la pobreza, no la han resuelto. Y los candidatos de todo ese arcoíris son parte del problema. Ellos han sido parte de la administración del poder del Estado. Y ahora resulta que se quieren disfrazar de pueblo. Entonces, lo que están haciendo es tratar de ponerse la mejor ropa, el mejor ropaje de pueblo, para tratar de parecer del pueblo. Pero ese es un traje que no les queda a la medida. Recordemos cómo le iba a Boric cuando iba a las marchas a la Plaza Italia, cómo lo recepcionaba la gente en las marchas, ¿no? Lo recepcionaba a patar, ¿no? Y también recordemos lo que le pasaba a Jadwe cuando iba también a las marchas, también lo recepcionaban de una forma muy poco afectuosa. Entonces, que hoy día quieran disfrazarse de pueblo, es un disfraz que no le cae a la casta política porque esos son los que hablan del pueblo, pero les molesta el olor a pueblo cuando estos pueblerinos quieren tomar decisiones. Y ese es el problema que tenemos en el caso mío entre ellos y yo. Diego, vamos a hacer un paréntesis. Tenemos que visitar nuestra galería comercial, pero ya estaremos de regreso para seguir conversando de sus propuestas, de sus proyectos con esta candidatura o precandidatura presidencial. A través de Radio Universidad de Chile, frente a frente. Comerciales, ya regresamos.